Dentro de la carpeta datos tengo un fichero llamado nota.txt cuyo contenido es el que veis aquí. ¿Vale? Tiene estas 4 líneas, donde la cuarta en concreto además está vacía. El contenido del fichero lo estoy mostrando mediante un programa editor de texto para que veamos realmente el contenido que tiene. Bien, vamos a acceder al contenido de este fichero usando un lector de fichero desde Scala. Importamos la biblioteca Java.io, empezamos creando un objeto de tipo file para nuestro fichero. Una vez que tengo el objeto de tipo file creado, puedo crear el lector de fichero para leer su contenido, al cual le paso como parámetro el objeto de tipo file, ¿vale? FR es el lector de fichero. Bueno, bien, si yo ahora a FR le aplico el método read, se me devolverá el primer carácter que está incluido en el fichero, que corresponde con la Q mayúscula, pero en vez de devolverme el carácter, recordar que lo que se me devuelve es el código. Este sería el carácter Q mayúscula en escala. Recordar que si tengo un carácter le puedo aplicar el método toInt y esto me devuelve el código que le corresponde, ¿vale? Por ejemplo, el código de la letra Q mayúscula sería el 81. Letras mayúsculas y letras minúsculas tienen distintos códigos. Por ejemplo, el código de la Q minúscula es el 113. Pero letras consecutivas tienen código consecutivo. Por ejemplo, la A minúscula tiene el código 97 y la B minúscula tiene el código 98 y la C minúscula tendrá por tanto el 99. O si cojo la A mayúscula tiene el 65 y la B mayúscula tiene el 66. E incluso algo como esto, que representa el carácter 9, tendrá un código. Y el código del carácter 9 no es 9, sino que es 57. Pero observar cómo, por ejemplo, el código del carácter 8 es 56. Y el espacio tiene un código también. Este sería el carácter espacio, cuyo código es el 32. E incluso el carácter de salto de línea, que sería este, tiene su código, que como veis es un 10. ¿Vale? Igual que puedo con el método toInt convertir un carácter en su código, con el método toChar puedo hacer lo contrario. Por ejemplo, vimos aquí que el código de la B mayúscula era 66, yo ahora puedo decir 66 toChar y lo que obtengo es un carácter B mayúscula, ¿vale? Es decir, toChar es el inverso de toInt en este caso. Bueno, visto todo eso, recordemos que habíamos creado un objeto FR, que era un lector de fichero que me iba a permitir leer el contenido de mi fichero datos barra nota txt. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues supongamos que defino una variable x y que a esta variable le asigno el resultado de aplicar el método read sobre el objeto lector de fichero. Si ejecuto eso, se leerá el primer carácter del fichero, se obtendrá su código y se le asignará a la variable x, que como veis es un 81. ¿Vale? Recordar que el primer carácter que teníamos almacenado en nuestro fichero era una Q mayúscula. Efectivamente, el 81 que me han devuelto corresponde a una Q mayúscula. Si yo ahora vuelvo a llamar al método read y el resultado lo reasigno sobre la variable x, ahora x lo que contiene es un 117. Porque el segundo elemento que había, el segundo carácter que había dentro del fichero, si recordáis, era una U minúscula y el código de la U minúscula es el 117. Y así, pues con un bucle o como yo quisiera, aplicando varias veces el método read sobre el lector de fichero,
podríamos ir obteniendo los distintos caracteres que están dentro del fichero, ¿vale? El carácter cuyo código es el 101, el 100 y muchos más, ¿no? De hecho, en algún momento, si seguimos leyendo, va a llevar un poco de tiempo. Aquí, por ejemplo, acabamos de leer un espacio, recordar el código 32. Sigo leyendo y mostrando los distintos caracteres que voy obteniendo. Aquí tengo otro espacio, ¿vale? Y observar que justo ahora, en este momento, he leído un carácter cuyo código es un 10. Justo en este punto acabo de leer el primer salto de línea, por lo cual todos los read que he hecho previamente se corresponden con caracteres que estaban en la primera línea, ¿vale? Y tras leer este 97, que es el código de la A minúscula que corresponde a esta de aquí, justo después de leer ese, al volver a leer de nuevo en este punto, lo que he obtenido es un código 10 que corresponde a un salto de línea. Si ahora vuelvo a leer de nuevo, tendré el código de esta nueva A minúscula, que es el comienzo de la segunda línea. ¿Vale? Ahí lo veis, efectivamente, un nuevo 97. Y ahí seguiré leyendo, y obtendré cada uno de los caracteres de la segunda línea hasta que en algún momento vuelva a obtener un código 10 y ese será el final de la segunda línea, etcétera. ¿Vale? Bien, si esto lo hago suficientes veces, y esto, bueno, hacerlo con el intérprete es un poco largo, voy obteniendo distintos caracteres, ¿vale? Pero llegará un momento en el cual habré leído todos los caracteres que forman parte del fichero. En el momento en el cual ocurra eso, todavía no he llegado, el método read me devuelve un -1. Una vez que yo he leído ya todos los caracteres del fichero, si vuelvo a aplicar el método read una vez más, o alguna vez más, o sucesiva, cada vez que lo haga me devolverá un -1. Cuando el método read me esté devolviendo un -1, lo que me está indicando es que ya no quedan más caracteres que leer del fichero y que lo he leído todo, ¿vale? En ese momento, como ya no querré leer más elementos del fichero, lo que tengo que hacer es cerrar el lector de fichero con la operación close y habremos acabado de procesar el fichero. Bien, esto que he hecho manualmente, normalmente no lo hacemos así y lo vamos a hacer con un bucle, ¿vale? La forma normal de trabajar con un bucle será: creo un lector de fichero para mi fichero y ahora digo sea x una variable con la cual leo el código del primer carácter que hay en mi fichero, mientras que esta x sea distinto de -1, el código que tendrá la x será un código correspondiente a uno de los caracteres que hay dentro del fichero. Mientras ocurra esto, vamos a pintar por pantalla el código que he obtenido, pero convertido en un carácter, ¿de acuerdo? Y además, antes de volver a la siguiente iteración del bucle, vamos a leer del fichero un nuevo carácter. Al meter estas instrucciones dentro de un bucle, conseguimos ir leyendo uno a uno e imprimiendo por pantalla cada uno de los caracteres del fichero hasta que en algún momento leamos un -1. En el momento en el cual leamos un -1, el bucle parará, ¿vale? Entonces, si ejecuto ahora este bucle, observar cómo han salido cada uno de los caracteres que forman parte del fichero por pantalla, porque he hecho un print, y el bucle se ha detenido después de leer
todos los caracteres que forman parte del fichero. Ahora ya lo único que faltaría sería cerrar el lector del fichero, ¿vale? Y esta es la forma habitual de trabajar con lectores de ficheros.